gente, estábamos preparando esta última hora con los cambios que se han presentado en el calendario provisional de la temporada 2025 y que lo será hasta que la Asamblea lo apruebe en fechas próximas, y nos hemos dado cuenta que tenemos otros temas que tratar con vosotros. Vamos a empezar por el calendario. Un calendario que cuenta con la novedad del regreso del certamen de montaña, subidas en cuesta, y entre ellas vuelve una clásica, que fue la última que se celebró. Si no recuerdo mal, y si me equivoco el señor Arnal me lo hará saber, la subida a Borja en octubre del 2010. Mucha agua ha caído desde esa fecha. Además, desde esta de Borja habrá 4 más. 2 en la provincia de Teruel, una en Valdelinares, 2 fuera de Aragón, en Alcover, Tarragona, y la del Castel de Guadalest, en Alicante. La de Tarragona abrirá el calendario 2025. Eso puede ser un buen presagio de una temporada en montaña interesante. Ahora se podrá ver si el problema que aducían los pilotos de que no había pruebas era exacto. No sabemos si habrá categoría como en slalom para los Master más 55. Si la hubiera, estoy seguro que más de uno retomaría el casco. En autocross, no habiendo cambios de última hora, se concreta con un total de 7 pruebas, 2 de ellas previstas en territorio catalán, y con el regreso, 16 años después, de una cita en tierras bilbilitanas, en un nuevo circuito que está diseñando el Club Autocross Calatayud. Otro de los campeonatos que comparte pruebas con otras comunidades autónomas es el de velocidad, que para el próximo año tiene programadas 5 citas, a disputar en otros tantos circuitos, en Navarra, Jarama, Valencia, Castellolí y Motorland, siendo este último el que cerrará el calendario de velocidad. El campeonato de rallies y la Copa de Regularidad empezará con el clásico Bajo Aragón, en su 19ª edición, para el mes de mayo. Repetirá en tierras valencianas el rally La Cerámica, destacando además que se unirá Barbasto en septiembre, Nueno en octubre y los 2 que se celebran en Teruel en junio y octubre. Y no más interesante la posibilidad de estrenar uno en Jaca, un rally sprint o un rally, en el que se está trabajando. También saldrá de Aragón el certamen de tramos de tierra, con un total de 6 pruebas, una de ellas a celebrar en la localidad ilerdense de Cervera. En este campeonato se integrará la Challenge Rally Cracks Aragón, abierta a los participantes con Ford Focus. En karting no hay programado campeonato aragonés como tal, aunque en abril el Nacional visitará Motorland y en septiembre será el circuito de Zura el que lo reciba. En aceleraciones se está trabajando en ello. Se espera que para la celebración de la Asamblea tal vez haya propuestas. El calendario nacional, Campeonatos de España, en nuestro territorio, se moverá en velocidad, con la cita de Motorland en marzo, Autocross en mayo en Splus, al mes siguiente rallies con el Cera, Ciudad de Teruel, en junio, un mes después será la Tierra con la Baja Aragón, y en septiembre con el Cierzo Ejército de Tierra, en Zaragoza, para terminar en noviembre con el Rallycross de Motorland. El certamen que no sale fuera esta temporada es el de slalom, con un total de 8 pruebas programadas, y aunque no es una prueba nueva, se agradece el regreso de la nocturna del circuito de Zuera, para junio. La edición del slalom de Calamocha se traslada a la compactada tierra del circuito de autocross, en un recorrido que seguramente será el más largo de la temporada. Dará comienzo la temporada de esta disciplina en Motorland, como viene siendo habitual, aunque esta vez en marzo. Por fin el slalom irá al Pirineo. Un sufrimiento le ha costado a más de uno llevarlo por fin a esa zona tan chula. A la estación de esquí de Candanchú, en un programa doble. Sábado 30 de agosto por la tarde, el primer slalom Candanchú, en el parking de la estación. Y el domingo 31 de agosto por la mañana, el primer slalom Villa de Aísa. Aísa es la población que es la propietaria del terreno. En el circuito de roller esquí de Candanchú se celebrará esta última el domingo. Ambas pruebas en asfalto, y ambas pruebas las organizará el Automóvil Club Zaragoza. Además, conociéndolos, están preparando sorpresas para ese fin de semana. Si alguien ha visto o de oídas que habrá a finales de este mes una gincana slalom de habilidad en Zaragoza, es para vehículos clásicos y no tiene nada que ver con el calendario que nos ocupa. Y hablando de slaloms, acabamos de colgar en YouTube y en las redes el reportaje que hemos hecho sobre la temporada de slalom 2024. Hubo 6 carreras y una suspensión, 3 circuitos de karting, Alcañiz, Samper y Andorra, 2 polígonos y un paraje boscoso en la provincia de Soria. Pero hemos introducido un pequeño prólogo para los jóvenes, y no tan jóvenes. Hemos echado la vista atrás y nos hemos ido a 1983, cuando comenzó todo, cuando se celebró el primer slalom que hubo en Aragón. Hemos hablado con el primer organizador, o sea, yo, Pispapente, con el primer jefe de cronometraje de slalom, con el primer campeón de Aragón que hubo, y con un expiloto campeón de Aragón de autocross que comenzó allí. El primer vencedor de un slalom en Aragón, Jesús Pinilla, no pudo venir a la cita, a la Romareda, ya que andaba el hombre un poco gripado. El report está en nuestro canal de YouTube.
Ya tenemos el anuario Racing Aragonés 2024, con todo lo acontecido en las diferentes disciplinas que han llenado nuestro calendario. 84 páginas a todo color, formato revista, y por solo 10 eurillos. Para los más de 100 premiados en la próxima gala será gratis. Y para todos los que queréis tenerla y coleccionarla junto con las demás, hablarlo con los artífices Carlos Villaro o Paco Arnal, o si no en la Federación. Casi no quedan, así que si queréis tenerlo, reservarlo ya. Entre nuestros pilotos, quien ya ha confirmado su participación completa en el Nacional de Rallys Todoterreno, esa persona es Laura Bonillo. Hará 7 carreras: Guadalajara, Jaén, Extremadura, Lorca, La Baja y El Cierzo en casa, y el de Cuenca para finalizar. Hace un gran esfuerzo esta temporada y ha lanzado una campaña de captación de sponsors con un interesante plan y concursos de piloto y copiloto. Por cierto, el primer curso, 1 de febrero, ya está completo. Llamarla o pasaros por sus redes sociales para saber más. Y para terminar, la gala 2024, finalmente en Zaragoza, el sábado 1 de febrero, a partir de las 6 de la tarde. Se celebrará en el Colegio Mayor Virgen del Carmen, en la calle José Luis Alvareda, número 23. Y en un boleo nos vemos las caras. Si no es en la gala de premiados, lo será en Alcover, muy cerquita de Tarragona, en la subida que arrancará la temporada 2025, el 15 de marzo. Os lo haremos saber antes en el noticiario de Aragón. ¿Cómo se llama el noticiario? Tiempo Racing, ¿no? Eso. En fin, conducir con cuidado, sobre todo de los demás, y un fuerte abrazo.